Bueno, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a hablar de ventanas con botones. Sí, lo único que vamos a hacer para simplificar el video y que no se haga demasiado extenso es justamente construir una ventana básica, darle un tamaño específico y agregarle varios botones. Además de eso, vamos a echarle un vistazo a uno de los primeros layouts, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el border layout. ¿Sí? El border layout, como habíamos visto, tiene una estructura de bloques, ¿verdad? Donde tenemos los bloques norte, sur, este, oeste y centro de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a construir rápidamente. Por un asunto de facilidad, ¿de acuerdo? Yo voy a definir un JFrame, ¿de acuerdo? Eh, que es lo que nosotros conocemos como la ventana. Entonces le voy a poner un nombre descriptivo, ¿sí? Y vamos a decir que esto es un new JFrame, ¿sí? Y de una vez, si quisiéramos, ¿verdad? Le podemos dar el título. Después de eso, vamos a ver un segundillo. Dejémoslo en vacío, que es permitido, ¿de acuerdo? Y tenemos el JPanel, ¿de acuerdo? El JPanel es donde normalmente lo incluimos adentro de la ventana, ¿de acuerdo? Eh, y es donde vamos a definir el layout, ¿sí? Layout es básicamente eso, ¿verdad? La estructura de la ventana. Eh, Listo. Entonces ya podemos trabajar con estas dos características, ¿de acuerdo? Ahora bien, resulta que por un asunto de facilidad, yo voy a hacer un método que se encargue de trabajar estrictamente con el panel, ¿sí? Por un asunto de orden. Entonces es un método void, ¿sí? Público. Y vamos a decir que es para configurar el panel, ¿verdad? Set panel, ¿sí? De nuevo, un nombre lo más descriptivo posible. Y aquí, bueno, por lo pronto lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al panel que le vamos a definir el layout. Y ese layout es un nuevo border layout. ¿De acuerdo? Con eso ya tenemos el método del panel. Sí, le estamos diciendo que lo estamos estructurando con esos cajones. Ya lo vamos a ver armado para que lo vean en funcionamiento. Sí. Después de eso, podemos trabajar con el JFrame. Igual, ¿verdad? Podemos hacer un public void set frame, por ejemplo. Sí. Podría ser set window también, ¿verdad? Como le pusimos window a la característica privada interna. Entonces, veamos aquí. Voy a jugar con algunas cosillas. Lo primero es que le vamos a decir el título, ¿de acuerdo? Es lo que aparece en la parte superior, ¿verdad? De la ventana. Y le vamos a poner programa botones, por ejemplo. El título es solamente informativo, ¿sí? Podríamos definir un background, aunque en este caso, por asuntos de tamaño y la distribución de los botones, no se ve. Sí le quiero definir el tamaño. Bueno, definamos el color, el background, ¿verdad? Entonces le decimos set background y lo voy a hacer, aunque no se vea, solamente para que vean cómo puedo definir el color. El color se puede definir en color punto, ¿verdad? Y tenemos algunos colores básicos, por ejemplo, tenemos blue, ¿sí? Black, ¿sí? Podemos poner red, gray, dark gray, green, orange, algunas otras definiciones. Inclusive, si yo quisiera, por ejemplo, definir un color especial, ¿verdad? Eh, con el hue, la saturación y el brillo, ¿de acuerdo? Además de dar el red, green and blue, ¿verdad? Podemos buscar las opciones que tenemos disponibles. Vean que por ahí tenemos una gran variedad de colores, ¿verdad? Eh, ya definidos está el cian, el azul. Aquí inclusive me da los colores, si lo pueden notar en esta parte de la ventana. Eh, o inclusive, como les decía, ¿verdad? Podemos crear un nuevo color, ¿sí? Y lo definimos ahí internamente. Por lo pronto le podemos poner un color así bien llamativo. Puede ser inclusive rojo, ¿de acuerdo?
Entonces, ya con eso, pues definimos el background. No sé si se va a ver en algún borde. Creo que los botones lo van a tapar completamente, entonces no se ve. Solamente les di esta instrucción del color como para que vieran qué podemos hacer con los colores. Ahora, a los botones también le podemos dar color y podemos jugar con esas características. Ahorita lo podemos hacer. Bien, después de que tenemos la configuración, le vamos a decir a la ventana que queremos eh, agregar el panel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el Content Pane, ¿verdad? Y a ese Content Pane o a ese panel de contenido, ¿de acuerdo? Le vamos a agregar el panel, ¿de acuerdo? Que tenemos definido. ¿Sí? Vean que lo ideal es que entonces yo configure el panel, ¿verdad? Le agregue, por ejemplo, los botones, que todavía no lo hemos hecho, y luego agregamos o configuramos ese panel adentro de la ventana. ¿Sí? Por eso estoy haciendo todo en clases, no, en métodos aparte, para que veamos cómo funciona cada una de las estructuras. ¿De acuerdo? Ahora, a la ventana yo le puedo dar un tamaño específico, ¿verdad? Perdón, es set size. ¿Sí? Y, por ejemplo, le puedo dar de ancho 500 píxeles y de alto 500 píxeles. ¿De acuerdo? Podemos con eso jugar un poco, ¿verdad? Le tengo que decir a la ventana cuál quiero que sea el comportamiento cuando se cierre, ¿de acuerdo? Que es necesario, ¿verdad? Entonces le decimos salir apenas se cierra. Normalmente esto se le hace a la ventana principal, ¿sí? Y si quiero que la ventana se vea, ¿verdad? Entonces le digo set visible y lo ponemos en verdadero. Así de simple, así de sencillo. Ya tenemos una ventana que podríamos estar invocando, ¿de acuerdo? Me parece que está totalmente vacía. Podemos echarle un vistazo si gustan en ejecución en este momento. Sí, y podemos construir, vamos a ver, eh, principal ventana es igual a new principal. Y le decimos ventana.setPanel, ventana.setFrame. A ver, echemos esto a andar. Démosle unos segunditos para que compile, construya, ¿verdad? Listo, entonces lo voy a mover acá. Vean que, bueno, ya mi ventana está aquí, ¿verdad? Tiene 500 por 500, en teoría es cuadrada. Se ve un poquito rectangular porque el espacio de trabajo, que es esto de acá, es de 500 por 500. Y me agrega la barrita, ¿verdad? De la barra principal de tareas allá arriba, que definitivamente en este momento, pues, nos hace dar una apariencia visualmente como un rectángulo. Bien, estamos listos, la ventana está vacía. El chiste de este video no es la ventana, ya tenemos un video con relación a ventanas, queremos agregar los botones. Entonces, vean que aquí particularmente yo quiero hacer, perdón, quiero hacer un agregar botones, ¿verdad? Claro, el tipo de retorno. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el proceso de agregar botones. Lo que voy a hacer es agregar botones. Aquí, y me gustaría que lo vieran, es que tenemos dos tipos de botones con los que podemos trabajar. Podemos tener un button que pertenece al Java AWT, ¿de acuerdo? Y tenemos un JButton que, si se fijan, pertenece a la librería Swing, ¿sí? Como lo hemos conversado en clase, la librería Swing es un poco más avanzada y más elegante, ¿de acuerdo? El button es de AWT, entonces funciona maravillosamente bien, sigue siendo un botón, se puede configurar bastante bien,
Visualmente es un poquito más elegante o más estilizado la librería Swing. Entonces vamos a utilizar ese JButton, ¿de acuerdo? Vamos a declarar un botón nuevo, ¿sí? Y le vamos a agregar un nuevo, perdón, JButton. Ah, ¿qué se me hizo? Ahí está. Le vamos a colocar de una vez el nombre, ¿verdad? Y vamos a decir que lo vamos a colocar en la posición norte, ¿de acuerdo? Entonces, como está el norte, le vamos a poner de nombre norte, nada más que sea correspondiente para que veamos con facilidad eh, a dónde es que en esa pantalla es el norte. Recuerden que este border layout tenemos posiciones al norte, ¿verdad? Al sur, al centro, center, también se puede escribir así, al oeste y al este, ¿sí? Entonces, nos va a generar una cuadrícula, si se la más o menos se la imaginan, dentro de esa ventana de 500 por 500 con esa estructura. Entonces, cuando tenemos el botón con el nombre norte, no sabemos en qué posición lo vamos a colocar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso le vamos a decir al botón que queremos definirle primero el tamaño, ¿verdad? Y le decimos que vamos a definirle una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión, por ejemplo, es de 100,100. ¿Sí? Y bueno, a nuestro panel, ¿sí? Le vamos a decir .add, ajá, y le vamos a agregar el botón, ¿de acuerdo? Ahora bien, como estamos trabajando con el border layout, entonces ahí sí, ya el panel tiene esa configuración, entonces le podemos decir que vamos a utilizar la posición del border layout, en este caso al norte. ¿Sí? Y estaríamos listos, ¿de acuerdo? Voy a copiar y pegar el resto porque es totalmente cajonero. Lo único que quiero que noten, ¿de acuerdo? Es que vamos a utilizar el mismo botón, le vamos a, que es la referencia, ¿verdad? Y aquí vamos a crear un nuevo objeto de tipo JButton, ¿verdad? Le vamos a poner South para que se vea bonito en pantalla. Al botón le podemos definir el tamaño, ¿verdad? Ven que es totalmente cajonero. Aquí no hay forma de fallar. Y hacemos panel.add, ¿verdad? btn, border layout.south. ¿Sí? Entonces, el resto, pues voy a ahorrarme un poquito de tiempo para no, ¿cómo se llama? Gastar el tiempillo por ahí. Vamos a hacer este pequeño detalle aquí. Y estaríamos listos. Entonces, vean que particularmente ya tenemos los botones. No los hemos mandado a llamar, ¿sí? Por aquí, entonces, pues yo le podría decir a la ventana add buttons, ¿sí? Ejecutamos y le damos un segundo para que me construya la ventana, ¿sí? Entonces, véanlo, acá está. Ya tenemos la estructura, ¿sí? Normalmente, dentro de nuestra estructura, ¿sí? Es normal, pese a que nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros tamaños son similares, ¿verdad? La distribución del centro normalmente, del panel central, normalmente tiene prioridad, ¿de acuerdo? Eh, por razones obvias, ¿verdad? Entonces, en este border layout, nuestros botones al oeste y al este, básicamente tienen, digamos que una posición no tan importante como el botón central. Entonces, por eso es que el botón central toma un tamaño un poco más grande. ¿De acuerdo?
podemos hacer una pequeña modificación solamente para mejorar un poco el proceso de, ¿cómo se llama? De ejecución, precisamente porque se supone que ¿cómo se llama? Nuestro sistema debería de estar teniendo, por un asunto de seguridad, eh, la ejecución, de acuerdo, digamos, la ejecución de la ventana debería de ser un evento despachado por el hilo que se encarga de invocar y que le pertenece directamente a la librería, ¿verdad? Propia de el ambiente visual o el ambiente de Graphic User Interface, ¿verdad? Entonces, para estos casos tenemos que hacer una pequeña conversión a métodos estáticos y características estáticas, solamente porque lo vamos a hacer de esa manera. Eh, bueno, eventualmente lo podemos simplificar. Sin embargo, bueno, bien, para que esto funcione, sí, vamos a ver acá. Vamos a ver, podemos comentarlo, ¿verdad? Eh, Dejémoslo por ahí, en caso de que lo necesitemos reactivar. Podemos hacer lo siguiente, le decimos a la librería JavaX Swing, ¿de acuerdo? Que queremos utilizar el Swing Utilities, ¿de acuerdo? Para hacer una invocación posterior. Y en esa invocación posterior vamos a hacer un nuevo ejecutable, un nuevo runnable, que en este caso es básicamente una interfaz que nos obliga a implementar el método run. ¿Sí? Y en ese método run vamos a hacer un método, vamos a ejecutar un método que no hemos definido. Entonces vamos a hacer por acá el método básicamente que se encarga, de acuerdo, de invocar todos estos métodos internos de la clase. De acuerdo, entonces vamos a hacer ese método, se llama public void crea y muestra GUI, ¿verdad? El Graphic User Interface, por ejemplo. Sí. Sigo apretando las teclas para el lado equivocado. Le decimos set frame, ¿verdad? Set panel y add buttons, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos en el main, ¿verdad? Podríamos mandar a llamar el... perdón, sí. Para poderlo invocar, ¿verdad? Tiene que ser estático. Sí. Para que esto funcione, entonces los métodos también tienen que ser estáticos. Vamos a agregar esta instrucción por acá sin tener que escribir muy rápidamente, ¿verdad? Porque yo hago la invocación del agregar botones, del manejar el frame ahí de camino y del panel. Pero entonces mis características también tienen que ser estáticas. Recuerden que los métodos estáticos pues tienen que invocar características estáticas exclusivamente, ¿sí? O no pueden acceder como tal a lo que no es estático, ¿sí? Ahora sí, entonces podemos hacer la invocación de crea y muestra GUI. Listo. Vean que esto es un asunto nada más por seguridad, ¿de acuerdo? Precisamente por lo que les decía hace un instante, que particularmente tenemos que visualizar, ¿verdad? La parte de la ejecución, ¿verdad? O el dibujado de nuestra ventana por parte de el dispatcher, ¿verdad? Propio de la librería Swing, ¿sí? Entonces, eso fue nada más una modificación por asuntos de seguridad, pero ya la ventana la tenemos lista, ¿verdad? Y funciona a las mil maravillas. Más adelante vamos a tomar un ejemplo similar a este para poner a funcionar el listener, ¿verdad? Y hacer que cuando presiono los botones, ¿sí? Que el botón realice alguna acción, por lo menos mostrarnos información en pantalla y que veamos cómo
hacemos, cómo capturamos esta acción de hacer clic sobre el botón y podemos ejecutar definitivamente internamente algún código específico. ¿Sí? Bien, gente, espero que les haya sido de provecho, que haya sido interesante el video en este caso para agregar botones y nos estamos viendo entonces en próximos videos.